El tema del día es presentado por Larach y compañía, celebrando 75 años construyendo una historia de calidad. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente esta mañana para abordar el tema de los indultos que se vienen anunciando desde varias semanas, y especialmente ahora que se ha hecho cargo de la intervención de los presidios la subsecretaria de Seguridad Yulisa Villanueva. Y sobre el tema hoy vamos a tener aquí en el set de Frente a Frente a la comisionada nacional de CONAPREV, Sandra Rodríguez, al diputado del Congreso Nacional, Ramón Barrios, a quien ya lo tenemos aquí en el set. Diputado Barrios, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien. Es un placer tenerlo, ya días no nos mirábamos. Sí. Nos parece interesante este tema, que yo espero la participación masiva del público para enriquecerlo. Ya con nosotros, Luz Madrid, este es el proyecto de ley, ¿verdad? Sí. De redención judicial de pena de prisión. Miren ustedes, esta es la exposición de motivos. ¿Quiénes presentan este? Fíjese que abogado, tenemos 3-4 meses de estar trabajando en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Esto ha sido dirigido por el presidente del Congreso Nacional. Sí. Pero hemos estado trabajando en conjunto con CONAPREV, con jueces de ejecución, sí, con la policía penitenciaria y con los miembros de las Naciones Unidas. Ha sido un trabajo de 4 o 5 meses que, claro, hoy que finalizamos coincide con la crisis que están pasando las cárceles de Honduras. ¿Cuándo lo presentarán? Bueno, yo creo que a finales de este mes o principios de mayo ya estará justo, por lo menos para presentarlo como proyecto. Esto se va con mayoría simple, ¿verdad? Esto se va con mayoría simple. Ahora, se lo pregunto porque yo sé que hay dificultades inclusive con la mayoría simple y que muchos proyectos no se presentan actualmente justamente por ese obstáculo. No, y sobre todo esto, ¿no? Que se presta, digamos, para lo que nosotros llamamos en derecho penal populismo punitivo. Cualquiera frente a eso va a decir, no, los privados de libertad necesitan mano dura, como lo hace Bukele, y ese discurso cala, digamos, a nivel de la población, ¿verdad? Mientras que aquí estamos haciendo lo que dice la presidenta, ¿no? Tratar a los privados de libertad como lo que son, también son seres humanos. Sí, pues por ahí viene la pregunta, Luz Madrid, por ahí viene la pregunta que ya la vamos a socializar. Si el proyecto de ley, vamos a ver si la copiamos, Luz, si el proyecto de ley de redención judicial de pena de prisión, muy largo, no lo va a entender la gente, si el indulto, así le vamos a llamar, si el indulto, ¿cuál fue la expresión que usted utilizó? ¿De populista? Populismo punitivo. ¿Qué significa en la jerga jurídica populismo punitivo? Populismo, castigar popularmente, digamos, eso que le gusta a la gente, que sale, okay, sí. Eso se llama populismo punitivo, porque es lo que quiere escuchar, quiere ver la gente, ¿no? Que a los privados de libertad lo ponemos con un traje color naranja, picando piedra, digamos que esa ha sido la visión que tenemos del privado de libertad, sí, ¿no? Y esto es bien innovador, fíjese, porque tiene 3 componentes: trabajo, estudio y lectura de los privados de libertad. Es una cuestión muy innovadora. No, está interesante formular la pregunta, Luz. Populismo punitivo, ya he entendido el concepto de la gente que le gusta la represión, que a los privados de libertad no se les tenga como en un hotel de 3, 4, 5 estrellas. A mucha gente le gustaría que los privados de libertad estuvieran con pan y agua. Sí, con pan y agua. Bueno, ya vamos a ver si una expresión del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez Velázquez, se le puede calificar de populismo
punitivo, una expresión que emitió ayer, o rehabilitación. O rehabilitación. Ya vamos a construir bien la pregunta. Teníamos un proyecto de pregunta, pero no estábamos muy convencidos todavía, Luz Madrid y yo. Así que la vamos a reformular. Ya cuando regresemos de la primera pausa comercial, tendremos la pregunta para que usted enriquezca el programa interactuando a través de sus mensajes con nosotros. Ramón Barrio, diputado de Libre y proyectista. Sandra Rodríguez, comisionada de CONAPREV, analizando un tema que me parece sumamente interesante. Hay aproximadamente 20.000 privados de libertad en este momento en las cárceles. Son 19.600, ¿tiene la cifra exacta usted? 20.000 para cerrar. El otro día resté y solo faltaban como 420 para las 20.000 personas. Las cárceles están hacinadas, aun y cuando se construyeron 3 nuevas cárceles, la del Porvenir, la Tolva y también la de... La Tolva es la de Santa Bárbara, ¿verdad? El Pozo. El Pozo es de Santa Bárbara. Hoy estoy un poquito distraído. ¿Le ha pasado a usted algunas veces que llega distraído y no entiende por qué? Por supuesto. Y hoy desde que comencé el programa me siento sumamente distraído. No sé si es que no dormí bien, pero algo me ha sucedido, distraído completamente, que me cuesta hasta hilvanar las ideas. Pero vamos a tratar de reconducir esto, de llegar al punto clave para moderar el programa y no fracasar en el mismo. Está bien. Hay que hacer una operación psicológica, me la tengo que hacer yo mismo para centrarme esta mañana viernes, y no estar distraído. ¿Será eso? ¿Qué viernes? Si el cuerpo lo sabe. Puede ser también, pero qué fenómeno el que me ocurre hoy. Totalmente distraído. Estoy elaborando la pregunta, pero pensando en 2, 3 cosas más. Y cuando eso sucede, uno no es fluido con el lenguaje, ni claro con el pensamiento. Y este tema merece la atención del público. Así que vamos a la pausa. Voy a aprovechar esta pausa para meditar qué es lo que me está pasando. Y ya luego le entramos de lleno con el abogado Barrios y la comisionada que está a punto de llegar. El tema del día fue presentado por Larach y compañía, celebrando 75 años construyendo una historia de calidad. Muy bien, hoy sí. Ya después de una meditación profunda de lo que me ocurría en estos primeros minutos, vamos un poco más concentrado con el tema. Y voy a comenzar antes de escuchar ya la primera exposición del abogado Barrios con una cita de Romeo Vázquez, porque para el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas se ha demeritado la carrera policial con el nombramiento de una civil para presidir la intervención del sistema penitenciario. Aquí han desmeritado la carrera policial, porque sacaron a los policías para poner a una civil que dirija las acciones para controlar las cárceles. Eso está malo. Lo que hay que hacer, establecer una verdadera política de Estado, volver a retomar la autoridad, que exista disciplina en las cárceles y que las personas que deben estar ahí son las que han sido preparadas como policías penitenciarios. Vamos a repetir esa frase porque yo creo, Romeo, que le van a caer las avispas. Le van a caer las avispas porque da la impresión que duda de la señora que va a intervenir o que preside la intervención por el hecho de ser mujer. No sé, da la impresión, ya le voy a consultar a mis invitados. Pónganle atención a estas declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vázquez. Dale movida la toma. Aquí han desmeritado la carrera policial, porque sacaron a los policías para poner a una civil que dirija las acciones para controlar las cárceles. Eso está malo. Lo que hay que hacer, establecer una verdadera política de Estado, volver a retomar la autoridad, que exista disciplina en las cárceles
y que las personas que deben estar ahí son las que han sido preparadas como policías penitenciarios. Bueno, yo no sé si hubiese sido un varón, el que presidiera la intervención, si Romeo habría emitido esta expresión, porque él dijo, han demeritado la carrera policial, dice, y han puesto una civil, dice. Ahí es donde se siente que hay un prejuicio de Romeo contra la mujer. Por eso me pregunto, ¿habría expresado esta expresión de haber sido varón el nombrado? Pero bueno, tampoco es que vamos a analizar las 2 horas con esta expresión de Romeo Vázquez. Ahora vamos con la historia que nos preparó Mario Landa, que se deriva justamente, que de ahí se deriva la pregunta, y que ya Luz Madrid nos socialice la pregunta, el tema, el título del programa que tenemos para esta mañana. Adelante, Luz. Buenos días, licenciado Renato. A nuestros televidentes compartimos el tema del día hoy, viernes 21 de abril. Y en el asunto de las cárceles, ¿por dónde se inclina usted? ¿Con la mano dura o rehabilitación? Recuerde opinar enviando su mensaje a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y también puede utilizar las redes sociales @FrenteAFrente HN. Le repito el tema del día. Y en el asunto de las cárceles, ¿por dónde se inclina usted? ¿Con la mano dura o rehabilitación? Opine junto a nosotros. Y ahora escuchen la historia que nos preparó el periodista Landa y ya luego, mejor ya, antes de eso presento a la comisionada nacional de CONAPREV, Sandra Rodríguez. Comisionada, bienvenida. Un gusto. Mire, estábamos Gracias, hablando Renato. aquí con el diputado Barrios, que me impresionó sus conocimientos y su pensamiento sobre este asunto la vez pasada que vino, y que solo intervino como 3 veces, pero salí impresionado. Gracias, Y le Renato. decía al diputado Barrios, mire, le digo, tiene mucho conocimiento la abogada, le digo. Sí. La miré muy segura y Sí. convencida de lo que dice, que ha estudiado el tema, que no es ninguna improvisada, le digo. Yo le aseguro que estas palabras del general, con esta dama, con esta profesional, con esta civil, queda desarticulado el discurso del general. Sí, sí. Bueno, gracias, un gusto compartir, gracias Renato nuevamente, así como al pueblo hondureño, honorable diputado, con quien estuvimos el día de ayer en la entrega del proyecto de ley Redención Judicial de la Pena, con acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado y con el Centro de Prevención contra la Tortura para las víctimas y sus familiares, el CPTRT en Honduras, que ha sido actor clave en la presentación de este proyecto de ley. Realmente, para el CONAPREV es un logro importante el poder contribuir con el Estado hondureño, y decimos con el Estado hondureño, no con la situación actual, porque esto es una necesidad de país y que no nos podemos hacer de ojos gordos. Y es un tema muy sensible, hablar de las cárceles, y yo siempre manifiesto mi solidaridad con las víctimas, porque realmente también como Estado hemos fallado y no ha habido una atención integral, una respuesta a las víctimas que han sufrido diferentes delitos. Y como sociedad misma hemos evolucionado, ya no estamos en la barbarie de a la ley del más fuerte. Por eso el Estado es quien debe sancionar la comisión de faltas y delitos, pero ante la falta de respuesta estatal histórica es que estamos como estamos, ¿verdad? Definitivamente la gente dice no más impunidad. La impunidad que genera odio entre nuestros pares en la sociedad. Y bueno, voy a dejar ver el video que Renato nos ha manifestado para después manifestarme en relación a las declaraciones del general Romeo Vázquez. Muy bien. Pues se referirá 2 veces, porque también emite otra expresión que refleja lo que el abogado Ramón Barrios, diputado, califica de populismo punitivo. Bueno, hay que entenderlo, que él tiene formación militar, ¿verdad? Él tiene formación Romeo militar. tiene formación militar. Vamos entonces. Que por favor, más bien, si tienen armas ahí, que las entreguen, déjenlas en el patio. El llamado respetuoso de la subsecretaria de Seguridad a los privados de libertad para que entreguen sus armas no es acertado, según algunos sectores, en la búsqueda de recuperar la gobernanza en los centros penales. Bueno, yo como ciudadano creo que lo que están haciendo ahí es como dándoles un derecho a los delincuentes. A los delincuentes hay que ir y ponerles autoridad.
Ahora les van a pedir que entreguen las armas. No, hombre, ahí se llega con autoridad, se llega con don de mando a poner orden en las cárceles, porque no podemos continuar bajo ese esquema de que de las cárceles está saliendo todas las órdenes para ir a delinquir. Me fui al otro desarme general, pero sí los centros están en uno permanente, pero siempre hay fallas ahí, pero es un tema que es más profundo. La situación en las cárceles es compleja, reconoce el secretario de Seguridad Ramón Savillón. Y si bien afirma que el crimen por ahora no tiene el control total del sistema penitenciario, sí reconoce que a lo interno de las cárceles operan nichos de poder a tal grado que legitiman a las autoridades. Por eso se está en el proceso de poner orden. Pero sí reducir esa tendencia, sí es cierto. Hay que, porque cada uno tiene sus nichos de poder a tal grado de que legitimaban las autoridades internas, y entonces eso no debe ocurrir. Estamos en proceso de control total. El funcionario de la Secretaría de Seguridad es de la opinión que los últimos acontecimientos en los centros penales son respuestas a las acciones que anunció el gobierno para poner orden en las cárceles del país. Hay un plan de ciertos grupos, porque sabía que había un cambio en la decisión de la señora presidenta, que de una forma decidida se interviniera de una manera fuerte los centros penales a fin de reducir el control y el gobierno criminal que había en esos centros. Ahora se ha reducido, y una de las respuestas que hemos tenido a eso es precisamente esa. Una opinión que comparte el exrector de la universidad y conocedor de la realidad penitenciaria, el académico Juan Almendares. Bueno, es que eso está condicionado, porque si hay reyertas adentro, pueden ser estimuladas desde afuera. Por otra parte, el titular de la Secretaría de Seguridad no considera la nominación de la subsecretaria Villanueva para liderar la intervención de los centros penales como pérdida de confianza de la presidenta Castro en su persona. Muestra de ello es que la policía continúa administrando los centros penales. Bueno, primero, yo sentía a Yulisa Villanueva hace algunos días preocupada porque dice que ella sugería con quiénes quería trabajar en el Instituto Nacional Penitenciario y que le decían en la policía, no, con este no se puede, con este no se puede, no, con este otro tampoco se puede, con este peor no se puede. Mire, me dice, yo quiero la mejor gente, la más honrada, la más comprometida, la que yo he percibido en el año que tengo de estar en esa secretaría, que puede responder comprometida a los intereses de la patria para ayudar a mitigar y reducir toda esa violencia de las cárceles y ese desorden. Pero me decían, no, con este no se puede, con este otro tampoco, con este tampoco. ¿Cómo es eso? Los mejores policías y con mejor formación deben ser los que deben acompañar a Yulisa Villanueva. A menos que no creo, porque es una institución seria, que la policía quiera que eso siga como feria de pueblo y las cárceles como negocio y como centros de corrupción. Yo no creo que el general Savillón quiera eso. No creo que los comisionados, que los liderazgos fuertes de la policía pretendan que las instituciones o que las cárceles del país sean un negocio, una piñata, para que se lucren los que están privados de libertad y los que están afuera, o los que tienen la obligación de cuidar las cárceles. Yo los considero hombres serios, profesionales y honrados. Por eso me sorprendió lo que decía Yulisa. Me dicen que no, que con este no cuente. No, tienen que prestarle la colaboración y que sepa la presidenta Castro las dudas que tenía hace unos 3 días Yulisa Villanueva. Ahora, ayer me llamó la atención que dijo el general Savillón, no, estamos dispuestos, dice, darle toda la colaboración y la mejor gente a Yulisa. Seguramente entendió el mensaje de Yulisa hace algunos días, porque él era el que decía, no, este no se puede, con este no se puede. Usted es el ministro de Seguridad, no debe tenerle miedo a la cúpula policial, ministro. Esto le debería más bien servir de reflexión para ver si no hay gente en el liderazgo policial comprometido con el statu quo y responsable de las cárceles y que hace negocio con tener esas cárceles así como le hemos tenido. Muy bien.
Dicho esto, usted se quería pronunciar sobre que la carrera policial se ha demeritado con el nombramiento de una mujer, de una civil ahí, para intervenirlas. Bueno, definitivamente, Renato, que son varias las aristas que aquí tenemos que estudiar. Primero, veamos de quién viene. ¿Cuál es la labor constitucional de las Fuerzas Armadas de Honduras? Es proteger el territorio y contra el crimen, contra invasiones. Por eso muchos escuchamos desde la campaña de la actual presidenta que los militares debían regresar a su trabajo. ¿Por qué desde la emergencia del sistema penitenciario en el año 2019 el sistema se militarizó? Y con esto, ¿qué vinieron? Grandes violaciones a derechos humanos. Ahora mismo el Estado hondureño está respondiendo ante una denuncia en la CIDH por hechos y actuaciones y pensamientos inhumanos como el del general. ¿Y por qué lo digo así? Porque con el respeto que merece la carrera militar en nuestro país, no están preparados ni han sido formados para la guardia y custodia de personas privadas de libertad. Contrario a la labor que realiza la Policía Nacional, que sabemos que tiene una relación más directa con la ciudadanía, porque su labor es prevenir el delito, asegurar la libre convivencia sana y pacífica entre los ciudadanos hondureños. Y realmente no podríamos decir, y sí también me voy a referir aquí a las declaraciones del general Savillón, que en esta intervención se le dará el apoyo a la doctora Villanueva. Recordemos que la Policía Nacional asumió la administración y la guardia y custodia de las cárceles a partir del 2 de marzo del año 2022. ¿Qué significa esto? A la actual administración, que todavía continúa en funciones, el general Castillo Lemos, no se le dio. No se le dio a los mejores hombres, como ahora se ha manifestado públicamente el ministro y lo está exigiendo la doctora Villanueva. Es sospechoso que no le den los mejores hombres a esta gente del INP. Efectivamente, es sospechoso. Como mecanismo nos hemos pronunciado, el 10 de abril emitimos un pronunciamiento en el que decimos que estamos conscientes de la situación del sistema penitenciario y que el traspaso a personas civiles debe hacerse graduales. Invito aquí, porque sé que también creo que el general es abogado, ¿verdad? Y que nadie puede en este país alegar ignorancia de la ley. Y la Ley General del Sistema Penitenciario nos establece, conjunto con sus reglamentos, que quien va a ejercer la gestión penitenciaria y la administración son personas civiles, como también lo ha reiterado en varias ocasiones la Comisión Interamericana al Estado hondureño. Y en este momento en el que se han suscitado diferentes hechos violentos al interior de los centros penitenciarios, ¿qué es lo que hemos venido diciendo? Como mecanismo cuya labor es prevenir, recomendar al Estado y no estar ya en esta situación apagando fuegos. Le hemos dicho, incremente el número de elementos de seguridad. De los casi 2.400 hombres que están custodiando las 19.594 personas que están hasta esta fecha privadas de su libertad, solamente 800 pertenecen a la Policía Nacional Preventiva. El resto son agentes penitenciarios. Y debemos de reconocerlo y ser objetivos públicamente. A un año de la intervención policial ha habido reducción a violaciones a derechos humanos. Se ha mejorado paulatinamente. ¿Pero qué hemos dicho? El general Castillo Lemos no es quien decidía quién iba a dirigir un centro penitenciario. Ya lo decidían desde la Secretaría de Seguridad, contrario a este gran reto que se está enfrentando la doctora, que al igual que en su momento lo conocemos porque hemos sido parte del proceso y que en el año 2022 estaba como jueza yo de ejecución penal y siempre ha sido una preocupación constante. Si ustedes revisan las redes sociales, las plataformas que tiene el mecanismo, y se los digo porque en diciembre realicé una visita a Ilama, febrero también realizamos una visita con juezas de ejecución de San Pedro Sula y de Santa Bárbara, en donde dijimos: no hay seguridad, debe fortalecerse. Y abogada, estamos haciendo las gestiones, pero no hay asignación de nuevos elementos. La Academia Penitenciaria no está egresando el número requerido de agentes penitenciarios. Por excelencia, es una formación diferente. Y este es un logro de esta intervención, y yo considero que si lo estamos viendo nosotros, que somos veedores del sistema, y también lo han manifestado diferentes organizaciones de la sociedad civil, va a egresar la primera
promoción de oficiales de la Academia Penitenciaria. Recuerde que así como hay rangos en las Fuerzas Armadas de Honduras, hay rangos en la Policía Nacional Preventiva, se había tenido olvidado los agentes penitenciarios. No tenían una escuela de oficiales, como se está haciendo ahora y que he compartido con diferentes profesionales de disciplinas, y veo jóvenes que tienen un alto compromiso con Honduras, profesionales del derecho, profesionales de la psicología, de la administración, jóvenes que han cursado maestría en diferentes países de Latinoamérica y en Europa. ¿Y realmente qué le dice eso? Está ahí sembrado el grano. Por eso la intervención no puede ser directamente, porque hasta ahorita vamos a tener ese semillero que esperamos que en 4 años también ya sea diferente. Y por eso nosotros lo hemos dicho. El traspaso debe de ser de manera gradual, porque estamos recomendando una seguridad integral que incluya a las personas privadas de libertad, a los mismos agentes penitenciarios, agentes de seguridad, al personal administrativo de los centros penitenciarios, que muchas veces también sabemos hay personas que han dado guardia y custodia que han tenido que recurrir a medida, ¿verdad?, por diferentes situaciones. Y siempre como mecanismo recalcamos, seguridad no debe ser sinónimo de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y que venga el general Vázquez, y sea quien sea el civil que esté a la cabeza, no es de generar, porque una cosa es la administración y gestión penitenciaria y otra cosa es la seguridad penitenciaria. Creo que deben quedarnos muy claros estos elementos, porque cuando usted tiene claridad de lo que está haciendo, usted va a saber administrar el personal, el talento humano con el que cuenta. Pero si continúa la doctora Yulisa Villanueva atada para escoger los directores de los 25 centros penitenciarios o para removerlos, porque de los 25 centros penitenciarios es de rescatar también que directores, creo que de la preventiva son 15 subdirectores y jefes de seguridad, que es la estructura más básica, y el resto continúan siendo agentes penitenciarios. ¿Y qué nos dice esto? Y con el respeto que merecen, porque todos somos seres humanos y no vamos a nosotros tampoco a violentarle los derechos humanos laborales a nadie. Que son personas que muchos de ellos manifiestan no querer estar en los centros penitenciarios, no tener la formación, solo reciben su asignación. Estamos como mecanismo, el mismo decreto de intervención del año 2022 estableció la señora presidenta que con el acompañamiento para la formación de CONAPREV y CONADE. ¿Por qué? Para que se respeten los derechos humanos de las personas privadas de libertad y no se les trate, y yo sé que esto causa mucha revuelo dentro de la población hondureña, puesto que dicen están las salvadoras de derechos humanos y que los derechos humanos entorpecen la labor penitenciaria. No es cierto. Nosotros estamos para que haya un trato digno y humano. Hay violaciones a derechos humanos que con la evolución que como Estado hemos logrado alcanzar no podemos retroceder. Nadie merece estar en barracas como las que hubieron allá en la Edad Media. Hemos evolucionado y muchas personas visitan las postas policiales, que también ha sido una lucha constante del mecanismo, que se mejoren las condiciones, porque usted ingresa a una posta policial y no sabe en qué espacio de 1 metro usted le toca estar parado, porque están sumamente insalubres, sucias, y en este estado de suspensión de garantías constitucionales también. Y aquí me salgo un poco del tema, pero es necesario decirlo. Decimos, alguien dijo por ahí, es una población mínima la privada de libertad. No, porque cada privado de libertad tiene una familia, tiene hijos, tiene una esposa, o si no tiene a sus hermanos, a sus padres. Las diferentes circunstancias, hay personas privadas de libertad que no están condenados por la comisión de delitos en asociación ilícita, que están por delitos de bagatela. ¿Y por qué? Porque el sistema judicial tampoco ha sido reparador y tampoco ha sido integral como debería de ser. Y referirnos que hay que ponerles autoridad, la autoridad está puesta. Lo que debe hacerse, y en eso sí comparto el punto del decálogo de la doctora Villanueva, en donde establece que va a ser una depuración. Y sí, lo hemos solicitado. Debe ponerse a persona que tenga el conocimiento, la capacidad, y que más allá de ello se le dé la logística requerida. Porque si analizamos esos 10 puntos, incluyen mucha innovación tecnológica. ¿Y qué incluye la innovación tecnológica? Recursos.
Y esperaríamos nosotros que si se anunció es porque ya se cuenta en el presupuesto del Instituto Nacional Penitenciario con el recurso necesario para hacerlo. Y ojo, el recurso humano de la mano del recurso económico, porque si traemos tecnología y no tenemos personas capacitadas para usarlas, vamos a continuar fracasando. Y El Salvador en el 2014, solo un poquito, Renato. No se preocupe, que son 2 horas. Mire, okay. no quiere abordar todos los temas de un solo, porque tenemos 2 horas. Ahora sí tengo 2 horas. Tenemos 2 horas, no se preocupe por eso, sí. No, ya vamos a hacer la comparación con El Salvador también, que me parece interesante. Pero sabe, lo que usted ha mencionado, yo creo que es puntito clave en esto. Es puntito clave. Cuando usted dice que al actual director del INP, ¿verdad? Dice usted, ¿cómo se llama? El Instituto Nacional Penitenciario. ¿Cómo se llama? El comisionado general Otoniel Castillo Lemos. No se le dieron los recursos humanos que él necesitaba. Mira, a mí me parece sospechoso, diputado Barrio. ¿Por qué? Si saben que las cárceles es un problema del Estado de Honduras, que afecta a todos los gobiernos, porque la policía le niega a los mejores hombres y mujeres al Instituto Nacional Penitenciario. A mí me parece sospechoso. Bueno, que Yulisa me haya dicho, les pido a este, dicen que no, les pido al otro, dicen que no, les pido a aquel, dicen que no. ¿Por qué? A mí me parece sospechoso, partiendo de una premisa, que la policía es altamente proclive a la corrupción. Y si algunos jerarcas han visto en las cárceles el modus vivendi, el negocio, hombre, entonces mandan a los peores y más corruptos para que esto no cambie. Y a mí eso me parece que hay que denunciarlo. Queremos rehabilitación, que se rehabiliten. Pero si usted está en una cárcel privado de libertad porque cometió un delito y lo condenaron, ese hombre necesita rehabilitación, necesita psicólogos, necesita psiquiatras. Pero si desde afuera lo están estimulando a que cometa actos de corrupción internamente porque se va a beneficiar él, su familia y los que están afuera cuidándolo, ¿cómo se va a rehabilitar ese privado de libertad? Por eso, abogado Barrios, este puntito hay que ponerlo claro. Yulisa Villanueva y los interventores necesitan los mejores policías y los más honrados. No creo que la institución le quiera dar los más corruptos para que las cárceles no cambien. Y hay que decirlo así. Y mire que lo digo con un poquito de temor, porque un amigo que fue alto jerarca en la policía y es abogado me llamó el otro día y me dijo, Renato, hágame un favor, no lleve más a Yulisa Villanueva frente a frente. Se lo ruego como amigo, no la lleve más. ¿Qué? Abogado, porque yo soy muy amigo del papá de Yulisa Villanueva. Y Yulisa tiende a hablar mucho, fuerte y claro. No la lleve más, porque la pueden matar. Y me sorprendió, eso me sorprendió. La pueden matar si Yulisa sigue hablando de la manera como habla. Prométame como amigo que no la va a llevar más por el afecto que yo le tengo al papá de Yulisa. Y a ella misma, no la lleve más. O sea que se están moviendo fuerzas externas para que esto no cambie. Y hay que decirlo así, abogado Barrios. Claro. Hay que decirlo así. Y todos queremos que cambien los centros penales. Todos queremos que los privados de libertad sean rehabilitados. Todos queremos que haya protección de los derechos humanos y que salgan como gente de bien a servirle a la sociedad y ser productivos para la sociedad. Pero así como hemos llevado la administración de los centros penales, salen más delincuentes de como entraron. Y hay que ponerle coto y decir y explicar y revelar qué puede estar pasando. Si hay fuerzas externas que están obligadas a vigilar, a custodiar, a rehabilitar, a proteger a los privados de libertad, que no les conviene esto porque las cárceles se convirtieron en un negocio y no quieren que termine el negocio. Por favor, diputado Barrios. Ahora, Renato, tenemos que saber diferenciar entre la delincuencia y los delincuentes. Para eso sí se necesita mano dura. Y la presidenta Xiomara Castro sí está poniendo mano dura a la delincuencia y los delincuentes.
Lo que pasa es que aquí hemos juntado la delincuencia de los delincuentes y los privados de libertad. Es bueno diferenciar eso. Son dos cosas totalmente diferentes. Muy buen inicio, me parece que es muy buen inicio el del correcto. O sea, porque yo estoy de acuerdo. Para la delincuencia y los delincuentes, toda la mano dura. Pero una vez que ese delincuente entra al proceso judicial, el Estado tiene un compromiso con ese ser humano. De rehabilitarlo, de devolverlo a la sociedad, de reinsertarlo. Entonces, yo quería hacer esta diferencia porque me parece muy oportuna hacerlo. Mire, desde el inicio que nosotros tuvimos los primeros contactos, y yo quiero decirlo públicamente, mire que una civil, una mujer, una profesional que conoce la materia, yo estoy orgulloso de trabajar con ella. Tengo 3, 4 meses de estar trabajando en este proyecto, con la dirección del presidente Redondo, que siempre le estamos diciendo lo que estamos haciendo las comisiones. Y la mayoría son mujeres, fíjese, y la mayoría son civiles. Y gente que sabe, hondureñas que saben lo que están haciendo. Yo estoy gratamente impresionado sobre este trabajo final que vamos a presentar en el Congreso Nacional. Y miren, los privados de libertad, hay un componente que a mí me toca, porque, y este tema lo maneja mejor la licenciada Rodríguez, pero este proyecto de ley toca 3 componentes que me parecen esenciales de los privados de libertad. Es el incentivo del trabajo, la educación, pero uno de mis hobbies favoritos es la lectura. Y aquí toca el componente de redención de su privación de libertad, de sus días de privación de libertad, por la lectura, por libros leídos. Así que me parece que cuando entremos ya en la parte electoral, va a ver qué interesante es, digamos, esta apuesta del Estado hondureño, esta apuesta de la presidenta Xiomara Castro, esta apuesta del presidente Redondo desde el Congreso Nacional con nuestros privados de libertad, totalmente distinto a lo que hacen nuestros vecinos. Sí, miren que así con el rabito del ojo, porque en el extremo izquierdo tengo una pantalla desde donde lee los mensajes que llegan Luz Madrid. Entonces yo así con el culito del ojo, de vez en cuando miro los mensajes. Y ya leí uno que dice, a esa profesional que está ahí, de repente es que no le han matado a un familiar. Ay, dije yo, este es uno de los hondureños que está con el populismo punitivo y está con la facción que dice mano dura contra los que son condenados y están privados de su libertad. Sí. Eso fue lo que leí. No, a esta señora dice que no le han matado a un familiar y por eso ahí está defendiendo a esos léperos, dice. Ya lo va a leer Luz. Y me imagino que te han llegado un montón de mensajes de ese tipo, ¿verdad? Porque hay gente que cree que un programa así, hablando de privados de libertad, con perspectiva de derechos humanos, uno está protegiendo delincuentes. Así piensa la gente. Bueno, pues, miren que también está llamando Romeo Vázquez Velázquez. Pero bueno, yo digo, cuando un programa de debate tiene todas las versiones, se vuelve más enriquecedor. Por supuesto. Porque él habla de que ahí hay que llegar con mano dura, con don de autoridad. Que ahí los blandengues y los flojos, ya sean hombres y mujeres, si llegan, ¿qué querés? ¿Qué querés comer hoy? ¿Qué querés de desayuno? ¿Querés 2 huevitos estrellados o fritos? ¿Cómo los querés los frijolitos? ¿Parados o con manteca de chancho o con vegetal? Yo le hice lo que le entendí a Romeo, que el director o el funcionario que llega hacia las cárceles, rapidito es cooptado por los privados de libertad. Ahí se llega con don de mando, con autoridad, dice, con fuerza. Bueno, esa es una visión de cómo solucionar el conflicto de las cárceles. Y vamos a escuchar a Romeo después de la pausa comercial y todo lo que usted nos tenga que decir. Y además, vamos a primar ese proyecto de ley de redención judicial de pena de prisión, que aquí nos trae hoy en primicia el abogado Ramón Barrios. Atentos.
Redes sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Damos lectura en este momento a sus mensajes. ¿Por qué esos políticos de Libre están congraciándose con los delincuentes? Que pongan a esos delincuentes a trabajar para que produzcan alimentos para las víctimas que han dejado hijos sin padres, ancianos sin sus hijos que los alimentaban. ¿Le habrá matado a un familiar a esta señora que habla a favor de los delincuentes? Que le pregunte a un familiar de alguien que han matado estos delincuentes a ver si estaría de acuerdo. Más comentarios. Ambas posturas en el tema de las cárceles tienen pros y contras. La mano dura puede disuadir algunos delitos, pero también puede generar sobrepoblación y estigmatización de los delincuentes. Por otro lado, la rehabilitación puede ser costosa y no siempre efectiva, pero puede reducir la reincidencia y mejorar la seguridad pública a largo plazo. Es importante encontrar un equilibrio entre ambas, adaptado a cada país y comunidad para garantizar la justicia y la seguridad pública. Damos lectura a más mensajes. Creo que tomando en cuenta que si se aplica una, la otra se dará. Quiero decir que teniendo mano dura sobre los reclusos, los resultados serían que ellos se rehabiliten al ver que no tienen otra opción. Ya de cambiar dependería de ellos o de seguir así, que los sometan a castigos. La mano dura va ganando, ¿verdad? Mira cómo la mano dura va ganando, ¿eh? Solo anda percibiendo el pensamiento del hondureño con este asunto de los privados de libertad. Buen día, esas son universidades del crimen. A esa gente deben aislarla, adicionalmente incomunicar. A los de peligrosidad máxima debemos hacer como Bukele una cárcel exclusiva para pandilleros de todos los bandos en un solo sitio. Y si quieren pelear, que lo hagan. Ya basta de gastar el presupuesto en esta gente sin corazón. A pan y agua los tendría. Miren cómo ganan los afectivos a las políticas penitenciarias de Bukele y los que coinciden con la mano dura que propone Romeo Vázquez. Buen día, ninguno de los métodos funcionaría. Hay mano dura, intervienen los derechos humanos y rehabilitación es graduar delincuentes. Deben utilizar la ley de Bukele, buscar esos delincuentes casa por casa y que los policías no se compliquen, no les avisen. Miren, otro buquelista, ¿eh? Y no lo digo de manera despectiva, yo soy respetuoso de los que piensan que hay que aplicar las medidas de Bukele. Soy respetuoso con su forma de pensar, aunque yo me inclino más con la política de rehabilitación con perspectiva de derechos humanos, sin que esto signifique ser permisivo. Y vamos a ver si este proyecto de ley lo canaliza de esa manera, porque tampoco hay que llegar ahí a preguntarles si quieren la mantequilla crema que hace la Zula o quieren la mantequilla rala que hacen en Olancho. No se trata de eso. Mano dura. Romeo, se te olvidó que los militares no pusieron orden cuando les dieron el control de las cárceles. Oportuno el recuerdo. El balance en todo debe ser una regla en la vida. Una política encaminada a prevenir el delito debe ser prioridad en nuestra sociedad. El control en las cárceles pasa por el hecho de que estén en manos de gente bien intencionada. Las cárceles no son batallones, ahí se construyen códigos día a día y hay que estar pendientes, dándoles atención integral. Saludos a la señora comisionada. La mano dura va de la mano con la rehabilitación. Al que quiera rehabilitarse se debe tratar bien y a los demás a garrotazo y calabozo. Primero se pide que entreguen las armas por las buenas, de allí se entra a bala viva buscando armas y metiendo al calabozo a los que tengan las armas. Sigue dominando la mano dura y de vez en cuando salen posiciones equilibradas sobre poner rigor, pero pensando en la rehabilitación y el respeto a los derechos humanos. Unos 2 mensajes más, Lucecita, para que luego le demos cabida a este proyecto que se va a discutir en el Congreso. Renato, ese tema de las cárceles es muy complejo. Está más que claro que los miembros de maras y pandillas en un 99% son un caso perdido. Lo correcto sería hacer una separación de los privados de acuerdo al delito que hayan cometido y evaluar a los reclusos que se puedan rescatar. Otra medida sería juzgar a los que cometen horrendos crímenes como terroristas. Me parece que debe haber presión en las cárceles, que sientan los presos que lo que han hecho está malo.
se deben mantener ocupados y se les debe educar y que sea parejo, que las celdas sean iguales para todos sin ningún privilegio en particular. Hay que recordar que ellos han dejado mucho dolor en la población. Se debe hacer por etapas, pero de entrada se le debe de tratar como lo que es un criminal. Si va cambiando, el trato también debe cambiar. Continúe enviando sus mensajes. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Bueno, General Romeo, usted tiene el espacio aquí, pero me dice la producción que llamó, pero que no está ahí al otro lado de la línea telefónica y que le ha estado llamando y usted ya no responde. Si usted quiere intervenir, ya sabe, aquí nunca le hemos negado un espacio. Si lo quiere hacer esta mañana, pues hay que hacerlo. Vamos a ver. Ahora tengo más expectativas de saber más de ese proyecto que ustedes van a discutir en el Congreso. Para colocarme en una línea de pensamiento de la gente, ¿y qué cafecito quiere? ¿El que cuesta un lempira la bolsa o 160 la libra? Si ustedes, ¿de qué manera ustedes priman el respeto a los derechos humanos y la rehabilitación, sin olvidarse que también en el manejo de las cárceles se requiere eso y rigor? ¿O no? Seguridad no debe ser sinónimo de violación a derechos humanos. Correcto. Pero sí rigor, ¿no? Seguridad. Rigor, sí, que sí, debe primar en cualquier actividad de la vida. La disciplina. La disciplina sin violentarle los derechos humanos a nadie. Como buen padre de familia, el Estado. Correcto. Vamos a ver, abogado, lo vamos a escuchar. No, y en términos generales, la política criminal del Estado de Honduras, la política criminal de la presidenta Xiomara Castro, es mano dura, y vuelvo a decir, contra la delincuencia y los delincuentes. Es decir, a la población y a los ciudadanos no le tiene que quedar ninguna duda que este gobierno sí tiene mano dura contra los criminales. Ahora, no tenemos que asociar la criminalidad que se produce día a día en el país con los privados de libertad, aunque hay alguna conexión. Pero no toda la criminalidad, no todos los delitos que se están produciendo día a día salen de los centros penitenciarios. O no toda la criminalidad en Honduras tiene que ver con la Mara 18 y con la Mara Salvatrucha. Hay otras maras aquí de saco y corbata que le han hecho más daño a este país y que a veces no están en los centros penitenciarios. Entonces me parece que tenemos que diferenciar estos temas. Tenemos que diferenciar los delitos. Una cuestión es el Código Penal, otra cuestión es el Código Procesal Penal y otra cuestión son los privados de libertad, que esto es lo que tiene que ver con el proyecto de ley que estas damas, que estas profesionales del derecho, que las Naciones Unidas, que las juezas de ejecución hemos trabajado conjuntamente con el Congreso Nacional, siempre bajo la dirección del presidente Luis Redondo. Este es un proyecto de redención, se llama Proyecto de Ley de Redención Judicial de la Pena de Prisión. Es decir, que tiene que ver, Renato, con las personas que ya están privadas de libertad. Es decir, que no tiene que ver con la delincuencia día por día, ¿no? Y tiene tres componentes, ya le decía yo, que me interesan, y el objetivo es, por supuesto, no es que se le va a preguntar a los privados de libertad qué es lo que quieren. ¿Cuál es el menú que ¿Cuál es el para menú? el martes? No, ya hay un reglamento de disciplina, de orden, ¿verdad? Pero esto tiene que ver con uno de los componentes, la licenciada siempre le dice que tiene 3 R's, así le dice usted, ¿verdad? Pero fundamentalmente, y yo que lo he leído, a mí me encanta la rehabilitación, porque es decir, este es el compromiso del Estado. Yo siempre hago esta analogía en la universidad. El Estado le quitó la venganza privada a los ciudadanos. Y cuando el Estado le quitó la venganza privada a los ciudadanos, moralmente el Estado debe situarse en una situación superior. Porque si el Estado se va a comportar
como un delincuente, como lo hace con la venganza privada, entonces mejor no tengamos Estado y volvamos a la venganza privada y cada quien ojo por ojo y diente por diente. O sea, lógico. Yo creo que Honduras, yo estoy orgulloso que vivamos en un Estado de Derecho, que tengamos una buena Constitución de la República y que prive la personalidad humana, aún con los privados de libertad. Porque el Estado, nosotros como Estado, somos garantes de la vida de ellos. Captaron ustedes que el abogado está contra la constituyente porque acepta que tenemos una buena Constitución de la República. Por supuesto que tenemos una buena Constitución. O sea, no necesitamos otra Constitución. Por supuesto. Lo que sí necesitamos es esa Constitución se hizo hace 40 años. Hace 40 años... ¿Hacerle ajustes? Ajustes, yo creo. Mire, hace 40 años no llegábamos ni a 2 millones de habitantes. Hace 40 años nuestros padres, que fueron los que votaron ahí, el índice de escolaridad era menor que el que tenemos hoy. Hoy el promedio de edad de los hondureños en edad de votar anda entre 28 y 30 años. Es una población joven. No había nacido hace 40 años. Entonces yo creo que ese contrato social que nos liga, que se llama Constitución de la República, hay que ajustarlo, hay que actualizarlo. Los jóvenes, esta gente de 28, 30, 40 años, tienen algo que decir y necesitamos. Consultarle a la gente, qué ajustes quieren la Constitución. Claro, por supuesto. Sin instalar una constituyente para hacer una nueva Constitución. Yo soy de los que creo, Renato, que cualquier partido político no necesita un programa de gobierno. La Constitución es tan buena que ahí le dice todo lo que necesitamos en Honduras para salir de ahí. Hoy hemos conocido un pensamiento, el pensamiento de Ramón Barrios en esa área. Bueno, no sigamos porque ese no es el tema. Retomemos el asunto. Solo una situación, y yo me iría más allá. Tampoco necesitamos derogar la ley y la reglamentación del sistema penitenciario nacional. Y sí nos preocupa que se ponga en hilo la institucionalidad y venir a decir que a menos de 15 años de vigencia de la norma, la reforma en el sistema penitenciario se dio en el año 2012. No podemos decir vamos a construir nuestro propio sistema de gestión penitenciaria. Ya está en la ley, ya está reglamentado en una ley general de la ley y hay reglamentos especiales. El sistema cuenta con reglamento de régimen disciplinario, reglamento de visitas y todos estos desarrollan las actividades que va a hacer la autoridad penitenciaria. ¿Por qué venir a decir vamos a traer y a copiar modelos de otros países? Tenemos una realidad nacional, ya un año de intervención de la policía, que es lo que ha hecho la actual administración y gestión penitenciaria, conocer el sistema. ¿Cuál ha sido la debilidad histórica? ¿Qué nos heredó la intervención militar a la intervención policial? No podemos tampoco, y aquí yo sí quiero, y si la doctora y sus asesores también lo tomen en consideración, no tenemos por qué decir vamos a construir nuestra propia legislación, nuestro propio modelo, vamos a traer otros modelos. Honduras ya lo tiene, el Estado hondureño invirtió cantidad de recursos, al igual que se ha hecho en las reuniones previas para presentar este proyecto de ley, se hizo en aquel momento. Y de muchos de los que ahora continuamos en el sistema judicial, en el Ministerio Público, las mismas autoridades penitenciarias de aquel momento lo hicieron. En aquel momento creo que era director de centros penales cuando comenzó esto, Danilo Orellana. También se hizo, la abogada Ana Pineda, que estuvo aquí unos días atrás compartiendo con Renato y conmigo, y fue una ley sumamente estructurada. Es una de las mejores reglamentaciones y leyes especiales a nivel de Latinoamérica. Pero Honduras debe de armonizar lo que está en la norma escrita y la realidad penitenciaria y carcelaria. Y que nosotros hemos dicho, sabemos que nadie tiene la varita mágica, la policía no la tiene el Estado mismo, porque esto debe ser el resultado de coordinaciones interinstitucionales eficientes y capaces, no solo coordinar y dejar plasmado en un papel, es también ejecutarlo. Muchos proyectos han quedado así, plasmados en papel, acciones operativas, acciones tendientes a rehabilitar, reeducar y reinsertar. Pero lo que nos hace falta es voluntad. Alguien decía en los comentarios, y como dice Renato, y voy a hacer mía la frase, con el culito del ojo estaba viendo allá, en donde dice,
el costo económico que representa para el Estado de Honduras la rehabilitación. Yo no diría solamente el costo económico, porque primero es crear, y ayer lo discutíamos también con la comisión en el Congreso y los invitados que hubieron, es crear dentro y fuera fuentes de trabajo. Hay mano capacitada, mano de obra en los centros penitenciarios, y ahí también decirles, no obedece solo a una cuestión presupuestaria. Equipar los talleres en los centros penitenciarios, eso es resultado de autogestión que se puede hacer con los cooperantes que ya se han puesto a disposición y que entendemos han estado trabajando de la mano con la policía, porque nos hemos sentado en mesas de trabajo, así que esta cooperación no es nueva. Ya la Policía Nacional logró hacer estos convenios, y sumado a esto también en los mensajes, muchos de los que llegan, de los televidentes, dicen que trabajen, en eso estamos de acuerdo. Los mismos privados de libertad dicen, queremos que nos ocupen, queremos trabajar. Dicen, ¿hay ocio? Sí. ¿Por qué? Porque no ha habido respuesta estatal como se quisiera. Yo les comentaba extra cámaras, nosotros hemos estado en el sistema y hemos visto cómo han fracasado muchas licitaciones en el sistema penitenciario, porque Honduras tampoco tiene la capacidad de respuesta a nivel de empresa privada para atender muchas de las situaciones que hay que atender en los centros penitenciarios. Y lo que se pretende también es dejar atrás los monopolios en los proveedores de bienes y servicios en los centros penitenciarios, para dejar a un lado la corrupción. Hemos sido testigos de la transparencia con las que se han hecho. Les comentaba, el año pasado, los mismos privados de libertad, el personal médico y diferentes operadores de justicia y el Mecanismo Nacional de Prevención estuvimos sumamente preocupados porque fracasó una licitación de compra de medicamentos para la población privada de libertad. Hubo un momento que el sistema público de salud se quedó sin insumos para atender a los pacientes con tuberculosis. Y recordemos que son garantías que no se le deben negar a ningún ciudadano privado de libertad o no. O sea, realmente ha sido producto de la falta de coordinación a nivel de los entes estatales, a no publicitar realmente aquellas acciones que son de preocupación y que solo el sistema penitenciario no lo puede resolver. La ley misma le dice que debe constituirse el Consejo Consultivo, que debe estar conformado por diferentes secretarías de Estado, por la misma empresa privada. Y realmente hacer operativa la ley lleva consigo voluntad política. Voluntad política. Voluntad política. Lo que todo el mundo dice. Ayer decía, ¿quién? Recuerdo, Hugo Maldonado dice, puede bajar Dios aquí, dice, a la tierra, y si no hay voluntad política del gobierno, no solucionamos ese problema carcelario. Lo mismo que ha dicho usted. Si no hay voluntad política, en nada estamos. Ahora, ¿cuál es la diferencia de, o por favor, resúmame, qué marca este proyecto? Mire, la exposición de motivos, yo siempre digo que la exposición de motivos de cualquier ley es como la parte filosófica, el por qué. Déjeme leer un párrafo, porque esto responde a su pregunta, don Renato. El presente proyecto de ley tiene como objetivo fundamental incentivar y potenciar el trabajo. Esto es lo primero. La educación y la lectura en los centros penitenciarios. Tres cuestiones fundamentales. Incentivar y potenciar el trabajo. La gente aquí estaba comentando que los privados de libertad hay que ponerlos a trabajar. Pues sí, el proyecto de ley lo recoge. Por supuesto, no hay peor cosa para los privados de libertad que el ocio. Y este proyecto de ley los pone a trabajar, como ya están trabajando. Ya la licenciada nos va a señalar cuáles son los proyectos exitosos en los que están trabajando los privados de libertad. Pero también la educación. Van a poder sacar el colegio y la universidad, como se hace en otros centros penitenciarios a nivel mundial. Y tercero, se les va a poder redimir días de cárcel por libro leído, por la lectura de los libros. Mire qué interesante. Así que nosotros creemos que estos tres ítems son formas idóneas para la resocialización legal de la persona condenada por un delito, además de reconocer las prestaciones especiales que de manera voluntaria realizan las personas condenadas. Y esto tiene que ver con el componente de la reparación también de las víctimas, ¿verdad? Porque reconocemos que los privados de libertad, al ser condenados,
tienen la obligación de reparar civilmente a las familias y a las víctimas a las cuales han cometido y causado perjuicio. Básicamente, este es el objetivo fundamental, Renato, de la Ley de Redención Judicial de Pena de Prisión. ¿De dónde salió esa idea de reducir por libro leído un día de cárcel? En realidad no es una idea hondureña, esto es algo que se practica. Ya existe en otros sistemas. En Uruguay, en Argentina. Y en Honduras fue Albita Mejía, sí, del CPTRT. Sí. Albita Mejía, bueno, y aquí ya interrumpo al doctor Barrios, pero realmente esta ley ha sido una lucha histórica del CPTRT, que nosotros lo mencionábamos hace días. El CPTRT ha sido un referente ahora con el acompañamiento de diferentes organizaciones de la sociedad civil que también se han prestado y volcado a dar el acompañamiento a este proyecto, al igual que académicos que formaron parte de la construcción. Y la licenciada Alba Mejía, a quien le guardamos nuestra consideración y cariño especial, ha insistido muchísimo en que la lectura debe ser incorporada en esta ley de redención de pena. Decimos, afuera ya nadie lee, pero allá adentro, miren, visitábamos el centro penitenciario del Barrio Inglés en Ceiba, en donde tienen una mini biblioteca. Pero ahí hay un orden, ahí usted ve la necesidad que tiene el grupo de personas privadas de libertad que voluntariamente asisten a instruirse. Y dice, abogada, me pierdo en las horas. Y eso es de admirarlo, porque el mismo privado, aún sin obligación alguna, pero dice, ya me los leí todos. Cuando usted tenga... por favor, envíenoslo. Ahora mismo la Cooperación Española está haciendo también donemos un libro para las mujeres privadas de libertad en Cefas. Y estas son acciones que nosotros las vemos tan alejadas porque ahora muy poco, yo creo que las librerías están hasta en quiebra en nuestro país, sí, ¿verdad? Pero hay personas que lo necesitan, personas que necesitan abarcar sus conocimientos culturales, autoformarse, ¿verdad? Las personas autodidactas se dan en los centros penitenciarios que ingresan en analfabetas completamente y estando en privación de libertad han finalizado exitosamente su educación primaria y secundaria. Realmente la incorporación de la redención de penas por lectura, que serán 12 libros anuales que puede leer una persona, y no es que solo los va a leer, Renato, se va a someter ante el Consejo Técnico Interdisciplinario como cuando usted va y defiende su tesis. Y también se le va a dar el derecho, recuerde que venir y estar ante las cámaras provoca nerviosismo, cuanto no más estar ante una terna evaluadora que van a ser el Consejo Técnico Interdisciplinario, quien va a evaluar los conocimientos de una obra literaria. Y que, ojo, aquí hay que ser enfáticos, tampoco es que por leer una revista, ¿verdad? Ni un periódico, vamos a redimirle pena, no. Una obra literaria en la que la persona demuestre haber captado sus conocimientos. Y ojo, también el préstamo del libro no va a exceder de 30 días. Porque hay que cumplir y eso es parte de la disciplina y de la formación. Yo considero, y soy madre de familia, y con mi hija yo soy disciplinada. Y yo, como le decía a Renato, como un buen padre de familia, hay que corregir los hijos, porque no dejemos que nos lo corrijan allá en las escuelas. Igualmente, aquí también se previene delito, y yo invito a los padres de familia que nos están viendo, corrijamos a nuestros hijos. No sé, yo me precio de conocer la idiosincrasia del hondureño. Deje de reírse por esta propuesta, que hay muchos que se están riendo por esa propuesta. Imagínense, ya me imagino mucha gente en este momento comentando, imagínense lo que están planteando, en vez de ir con mano dura y a poner orden, que le reduzcan un día de la pena con la que fue condenado o condenada si se lee un libro. Pero esto ha dado resultado en otros países. Pero está pasando ya en Honduras. O sea, ya hay privados de libertad que leen en Honduras. El problema es que solo conocemos cuando hay reyertas o cuando hay... Pero esto ya pasa en Honduras. Yo sé que uno de los principales problemas que tiene la comprensión, y precisamente en esta área, es que decimos sí sabemos leer,
Pero es que no solo es pronunciar bien las vocales y consonantes intercaladas, sino comprender lo que se lee. Claro. Y aquí es una de las grandes debilidades y falencias de nuestro sistema educativo. Aún en la universidad. Que saber leer no solo es el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, es comprender lo que estamos leyendo. Así es. Y seguramente por ahí es donde viene, imagínense. ¿Ustedes creen que los privados de libertad comprenden lo que leen? Ha de estarse preguntando a alguna gente. ¿Y usted cómo sabe que no comprende lo que lee? Sí, hay gente inteligente, desafortunadamente, en algún momento cometió un delito y fue condenado, pero no por eso es que es limitado del cerebro, ¿no? O utilizaron esa inteligencia para el mal. También. Y hoy lo que busca es canalizar esa comprensión cognitiva para reinsertarlo nuevamente en la sociedad. Por eso les digo, padres de familia, prevengamos el delito en casa. Pero ¿qué sucede ahora? Hemos dejado no solamente la educación a manos del sistema educativo, sea público o privado, también la disciplina se la hemos dejado a la educación. Y yo creo que es importante, y acá lo hago como ciudadana consciente de la realidad que tenemos en nuestros centros educativos. Llegar a, y lo que usted decía, debemos dejar a un lado, cuando la persona adquiere una condición privativa de libertad, está en custodia total del Estado. Y acá, ¿resultado de qué? Veamos de dónde venimos, cuál ha sido el contexto que nos orilló a cometer un delito consciente o inconscientemente. Y realmente ya es tarde cuando vemos esas colas de familiares ingresando a ver a sus hijos. Todo padre y madre de familia o un familiar cercano, cuando va a un centro penitenciario, debemos de recapacitar en muchas situaciones. Y entendemos las condiciones sociales del país, pero no por eso es que vamos a dejar de, vamos a dar disciplina con rigor y amor. Y lo mismo sucede con las personas privadas de libertad. Decía mi hija, mi mamá ya no solo cuida 300, 400 privados de libertad en el Centro Penitenciario de la Esperanza, hoy cuida casi 20,000. Yo creo que también en la medida que eduquemos y que en la malla curricular desde la educación prebásica en nuestro país enseñemos el respeto a la vida humana, vamos a construir una sociedad y un Estado diferente. Entonces les resumo, miren, este proyecto es la Ley de Redención Judicial de Pena de Prisión, que contempla cuántos tipos de redención judicial. 3. La redención judicial de la pena de prisión podrá ser por trabajo penitenciario. Número 1. Instrucción. Por instrucción penitenciaria. ¿Qué quiere decir instrucción penitenciaria? Digamos que va a poder sacar el colegio, una carrera universitaria. Un curso. Un curso. O por lectura. O por lectura. 3 por componentes. lectura. Por estos 3 factores puede haber reducción de pena, así es, ¿verdad? Reducción de pena. Y que, ojo, aquí también es importante establecer que quienes no, considerando las razones sociales, aquí no van a poder acceder a poder redimir su pena quienes hayan sido condenados por delitos de femicidio o delitos de lesa humanidad. Sí. Eso también tiene sus limitaciones. Tiene esa limitante y es importante establecerlo. Al igual que el término a redimir, ¿verdad? Que será de 1/3 en las personas que hayan sido condenadas hasta 15 años y de 2/3 a las personas que se les haya condenado por no más de 30 años. Y las personas que hayan sido condenadas por más de 30 años deberá, como ya establece la ley, la competencia para aplicar y conceder estos beneficios, se le da al juez o jueza de ejecución de penas y medidas de seguridad, quien valorará la redención o no de la pena para las personas condenadas a más de 30 años. Y aquí en el artículo 8 habla de las personas privadas de libertad que no califican para el beneficio de redención judicial de la pena de prisión. Sí. La persona privada de libertad que sea considerada reo habitual con base a los parámetros establecidos en el artículo 83 del Código Penal, las personas privadas de libertad que cometan un nuevo delito mientras se encuentran bajo régimen penitenciario y que hayan sido condenadas por esto, o sea, que usted está condenado por un delito y ahí dentro de la cárcel comete otro delito, usted
ya no le abarca este asunto de la redención judicial de la pena de prisión. Renato, aquí es importante el componente de la reincidencia o habitualidad, porque el indulto le deniega el indulto a una persona reincidente. Y reincidente es una persona que cometió un delito, mañana comete otro y por ambos lo condenan. La habitualidad es diferente y lo explico en términos para que todos lo entendamos, abogados o no, que la habitualidad es que si usted hoy cometió un delito en contra de la propiedad, un robo, y mañana comete un delito en contra de la libertad sexual, esa persona no es considerado un reo habitual, porque son bienes jurídicos diferentes. Uno es la propiedad y otro es la libertad sexual. Por eso no se considera habitual. Y tampoco se va a beneficiar de la redención judicial de la pena de prisión quien haya sido condenado por el delito de femicidio. Quien haya cometido el delito de femicidio no será objeto, no le aplicará esta ley. Quien haya sido condenado por delitos de lesa humanidad tampoco. Estamos claros en eso. Sí, Estamos realmente recordemos que los índices de femicidio en nuestro país han sido alarmantes en los últimos tiempos y si vemos también lo que ha dicho el Observatorio de la Universidad contra la Violencia, debemos combatirlo. Recordemos, ¿y por qué dicen los feminicidios? Y aquí yo sí quiero ser y dejarlo claro. Recordemos que por el hecho de ser mujer se encuentra la persona en una condición de vulnerabilidad, porque son diferentes circunstancias y no debemos continuar provocando impunidad en la comisión de delitos en contra de las mujeres. Miren, este es un proyecto de ley que ya pronto se va a discutir en el Congreso Nacional. El otro tema del indulto de las 7,000 personas, hablaron de 7,000 personas. Es que yo escuché a Pedro Amador decir 7,000 personas. Dije yo, sacar 7,000 privados de libertad y un solo, es prácticamente imposible eso. Si tiene que revisarse caso por caso el indulto, ¿no? Definitivamente. Creo que debemos ser responsables con la información que compartimos y no desinformar a la sociedad en general, al igual que a los mismos privados de libertad, porque albergan, ¿verdad?, la esperanza de recobrar su libertad. Recordemos que la ley de indultos que actualmente tenemos, que data del año 2013, establece ya limitantes sumamente cerradas. ¿Y por qué la gente ha optado por no optar a un beneficio de indulto? ¿Y por qué se hace esto? Por la burocracia, por el alto costo de la documentación que hay que presentar ante la Secretaría de Gobernación y Justicia y los canales que hay que seguir hasta que llegue a quien ejerza la titularidad del Poder Ejecutivo. Y realmente no hay, y debo de ser aquí enfática, decirlo, no hay 7,000 personas privadas de libertad que puedan optar al indulto. El indulto está así como está. ¿Quiénes serían los más beneficiados si ahora mismo dijéramos vamos a hacer un proyecto de indulto y que de oficio vamos a iniciar los trámites? Las personas adultas y no de la tercera edad, mayores a 70 años. Y yo creo que así como está la ley, es excluyente de las personas protegidas por la ley de protección al adulto mayor y jubilados, porque establece arriba de 70 años y adulto mayor en nuestro país es la persona que llega a sus 60 años, ahí está excluyendo. Y personas privadas de libertad que tengan esa edad no son más de 900 personas las que están hasta este momento. Y les digo no más de 900 porque este dato es variante, todos los días hay ingresos nuevos. Y también la ley de indulto, ¿cómo está? Es una gracia que se concede a las personas que no sean consideradas reincidentes. Aquí, entonces también, si lo condenaron por un delito menor y que usted conmutó, pero como tiene ese antecedente penal, usted cancelado o no el antecedente, usted no puede optar al indulto. Entonces, la nueva ley y aquí también con el abogado Barrios, el mecanismo presentó 3 proyectos. 3 proyectos. El que ya está más avanzado es el de la ley de redención judicial de la pena, de prisión. Se presentó también una ley de gracias constitucionales en las que va incluido la nueva forma para interponer el beneficio de indulto y que sea mucho más expedito. Pero todavía no, y aquí tenemos que también ser responsables. Es un excelente proyecto
pero no ha avanzado, ¿verdad?, por las diferentes socializaciones que se deben de hacer, y también que al mecanismo se le dé el rango constitucional como debe de ser, al igual que el Comisionado Nacional de Derechos Humanos. ¿Y el otro proyecto que presentó? El que se nos dé el rango constitucional al CONAPREV. Ok, entonces para usted, a lo sumo, con la ley vigente, ¿cuántas personas podrían ser indultadas? No más de 1000 personas. No más de 1000. Muy pocas, porque ser considerado reincidente, hay muchas personas que son reincidentes y que no pueden optar al beneficio. Y recordemos que el nuevo Código Penal, tal como está, ya le otorga la libertad condicional de manera más expedita a una persona mayor de 70 años, que como está ahorita, el indulto. Entonces, Pedro Amador, tienes que rectificar, porque cuando tú dijiste y lo prometiste, yo lo recuerdo hace 3 días, pasamos tu declaración aquí en el noticiero TN5 Estelar de Canal 5, tú dijiste, por orden de la presidenta, dice 7,000 personas van a ser indultadas, digo yo. Hay 19,500 privadas, van a indultar a 7,000, o sea que casi el 50% de los privados de libertad iban a salir. Va a quedar semivacía las cárceles de Honduras. Resolvíamos el problema de los privados de libertad. Yo tengo la esperanza, y aquí yo quiero felicitar. Y lo titularon, medios impresos titularon eso. No podemos ser irresponsables al momento de compartir información, porque los familiares guardan y albergan la esperanza, Claro. Y la otra es felicitar a la Corte Suprema, que vimos las acciones que está tomando la señora presidenta, y sabemos que los jueces y juezas de ejecución en el país cuentan con las estadísticas, porque es necesario también que se trabaje en un proyecto para que esas personas que tienen su prisión preventiva vencida, cuyos recursos han estado en la Sala de lo Penal, en la Corte Suprema, por más de 4 años, merecen una sentencia firme. Porque hay personas que cumplen una pena anticipada y después los absuelven. Entonces, realmente, justicia tardía tampoco es justicia. El general Romeo Vázquez Velázquez no quiere quedarse con el clavo. No quiere quedarse con el clavo. Así que se lo va a sacar, dice, después de la pausa comercial. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Damos lectura a más de sus mensajes. La finalidad de la privación de la libertad es responsabilizar, rehabilitar y reinsertar al ciudadano por el daño cometido a la víctima y la sociedad. Para lograr eso es fundamental una intervención a cargo de profesionales especializados. No se puede seguir ensayando. A nombre de los voluntarios de los Cambialibros de Santa Lucía, ofrecemos una donación de libros para las mujeres privadas de libertad en el centro de Támara. Buenos días, don Renato. Rehabilitación para los mareros imposible. Ellos llevan ya la maldad arraigada en el alma y no se van a dejar convencer para cambiar su pensamiento y su actuar. Vienen de hogares violentos con maltratos, abusos, abandono y falta de educación. Saulo de Tarso mataba cristianos. Saulo de Tarso mataba cristianos. ¡Qué ofensa contra Dios! Se metía a las iglesias y los mataba de una manera bestial. Saulo de Tarso. ¿Y sabe en quién se transformó y en qué se convirtió Saulo de Tarso? En el famoso Pablo. En el famoso Pablo. Entonces, no me digan que por muy malo que sea un marero no puede cambiar si se le instruye correctamente. Renato, permítame 2 minutos sobre eso, lo que usted está diciendo. Yo trabajé en el Poder Judicial 12, 15 años como juez de tribunal de sentencia. Y una vez un muchacho de 19 años lo condenamos a 20 años. Y me dijo, ¿me permite dar unas palabras? 19 años, 19 añitos. O sea, el efecto psicológico para uno mandar 25, 20 años a un muchacho de 19 años, me dice, mire, muchas gracias, he estado leyendo la Constitución de la República. Mire, me dice, yo soy el mayor de 4 hijos. Mi madre es prostituta. Yo
me crié hasta los 12 años con mi madre en el prostíbulo. Y yo era el mayor de los 4 hermanos. A los 9 años yo tenía que cuidar a mis otros 3 hermanos. Y yo escuchaba, me dice, de 9 años, cuando mi madre mantenía relaciones sexuales con los hombres que le pagaban. Imagínese. ¿Y dónde estuvo el Estado? Hoy me doy cuenta que el Estado debió haberme protegido a los 9 años. A los 10 años, me dice, yo fui violado por uno de los clientes de mi madre. ¿Y dónde estuvo el Estado también para protegerme ahí? Me dice. Yo finalmente a los 12 años salí de mi casa porque quería estudiar, ya no aguantaba esa vida. ¿Y sabe quién fue el primero que me tendió la mano? Me dice, en el barrio donde yo vivía. Mara. Fue la primera vez que yo entendí que yo le interesaba a alguien. Y para resumirle, a los 17 años me dice, por eso estoy yo acá. Porque vea cómo tenía este muchacho los valores invertidos. Los mareros robamos, pero no somos violadores. Somos asesinos, pero no somos violadores. Y uno de los compañeros había violado a una persona que había robado. Y la Mara me encargó eliminarlo. Porque podemos matar, pero violadores no somos, me dice. Vean los valores invertidos. Sí. Y por eso estoy aquí yo. Hoy, ese Estado que no me protegió 18 años antes, hoy sí, usted me está aplicando todo el peso de la ley a mí, me está mandando 28. Miren la reflexión de un muchacho de 19 años. Y vea qué desgracia, este muchacho vino a la vida a sufrir. Esta es la vida de los hondureños, estos niños que piden en las calles. No me diga que lo mataron después. Oiga bien, nosotros lo condenamos. Y en ese tiempo, 2012 por ahí, para nosotros el centro penitenciario de referencia era el de Comayagua. Y lo mandamos a Comayagua. Sí. ¿Sabe qué pasó? pasó? Entre los 300 que murieron ahí. Murió quemado calcinados. A los 21 años. Imagínese. Este es un hondureño que vino a sufrir esta vez. Esta es la realidad de la mayoría de los privados de libertad. Por eso les digo yo, veamos el contexto que les ha llevado a estar en privación de libertad. Terminemos con la sección. Continuamos con más mensajes. Jeff Dahmer era un intelectual y muchos otros asesinos en serie, comparte un televidente. Que las visitas sean como en Estados Unidos, 0 contactos físicos y 0 visitas conyugales y eliminar las pulperías y privilegios. Existen muchos privados de libertad que duermen con aire acondicionado y comen lo que ellos quieren. Comparte nuestro televidente, en este país lo que los ha estado afectando es la impunidad, no pagan los verdaderos culpables. Ese Jeffrey Lionel Dahmer era conocido, o es el carnicero, como el carnicero de Milwaukee, sí. O el monstruo de Milwaukee. Sí. Fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991. ¿Y qué fue de este Jeffrey Dahmer? Murió en la cárcel. Murió en la cárcel. Ahora están presentando su serie en Netflix. Bueno, el último mensaje, Luz. Buenos días, da risa, los van a poner a leer un libro y al mediodía como coffee break ver 2 novelas de narcos, comparte un televidente. Yo me causa gracia, pero me causa gracia porque me imaginaba que mucha gente iba a reaccionar de esa manera, pero miren, ni es inédito de Honduras, ni algún país vecino. Varios países en América del Sur tienen esta figura para estimular la lectura, para que aprendan, para que acumulen conocimiento, para que reflexionen. No es que esto va a cambiar totalmente a la persona, pero le va a ayudar a reflexionar. El conocimiento es fundamental y es parte de la rehabilitación. Y es parte de la rehabilitación. Así tómelo, así tómelo. Gracias, Lucecita. Falta todavía otra sección. O sea que vamos a seguir leyendo mensajes. Ya viene Romeo Vázquez. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Ahora sí, después de esta pausa, el general Romeo Vázquez Velázquez. Atentos. Hasta ahora me dicen cuál ha sido el problema de Romeo Vázquez Velázquez. O sea que ha pasado una mañana difícil, Romeo, porque dicen que está en otro foro. Seguramente le llamaron. Mira, ya están diciendo en Frente a Frente de Canal 5 y pasaron unas entrevistas tuyas de que la mano dura, que
que la carrera policial se ha demeritado porque una mujer fue nombrada ahí para presidir la intervención, y el hombre entonces se ha levantado del foro y ha llamado 3 veces aquí. El problema es que no le hemos pasado cuando él ha estado en el teléfono, pero yo no sabía que estaba en otro foro. Esa ha sido toda la confusión con Romeo Velázquez esta mañana. Muy bien, comentarios finales, abogado, sobre este tema. Yo creo que ha quedado claro. Sí. Ha quedado claro este proyecto de ley de redención judicial de pena de prisión. Se piensa reducir la pena por 3 factores, ya los hablamos, recuérdenmelos. Sí. Trabajo. Por trabajo, por lectura y por instrucción penitenciaria. Sí. Estudios. Y ha quedado claro también que no es cierto que se van a indultar a 7,000 privados de libertad. Ella dio un número aproximado, la abogada Sandra Rodríguez, de 1,000. Pero el abogado cree que ni 1,000, que aproximadamente unos 500 son los que según la ley actual podrían ser indultados. Así que no se creen expectativas de 7,000 indultados. Ahí falló el cálculo de Pedro Amador. No es cierto. A lo sumo entre 500 y 1,000. Ese podría ser el número, entre 500 y 1,000, pero no 7,000. Por favor. Bueno, primero que quede claro que la presidenta Xiomara Castro tiene como política criminal mano dura contra la delincuencia y los delincuentes. Número 2, agradecer al presidente Luis Redondo por el apoyo a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que podamos trabajar juntos en la presentación de este proyecto. Y no confundir, no todos los privados de libertad tienen una sentencia condenatoria. Hay privados de libertad cuya sentencia todavía aún no es firme. Hay privados de libertad que todavía no llegan a un juicio oral y público, que no han sido vencidos en juicio. Y por supuesto, hay mano dura contra la delincuencia y los delincuentes. Pero una vez que entran en el sistema con una sentencia condenatoria firme, es obligación del Estado garantizarle los derechos humanos a los privados de libertad. Este es un proyecto de redención voluntario, y esto hay que decirlo. El reo o el privado de libertad que no quiera someterse, pues no puede aplicar para este proyecto de ley. Y vale la pena decir que por libro leído es un día de redención, ¿verdad? Hasta 12 en el año, ¿verdad? 12 años leídos. 12 libros leídos en el año. Le van a permitir la redención. Permítame que ese dato sí ya no. Mientras usted encuentra esa parte, les digo que en el caso de la redención de pena de prisión por trabajo penitenciario, la redención de la pena de prisión será de 1 día de privación de libertad por cada 2 días de trabajo penitenciario. Por cada 2 días de trabajo penitenciario, a usted se le va a reducir 1 día de la pena de prisión. Que esté el componente de trabajo, es decir, que lo vamos a poner a trabajar. Claro. Es decir, ese es un componente importante. Por 12 obras leídas en el año, le van a reducir en el año 48 días de prisión. 12 libros. Por 12 libros leídos, comprendidos, analizados y explicados ante una terna, le van a reducir 48 días. 48 días de la pena. Y por cada 2 días de trabajo penitenciario, usted va a obtener la redención de 1 día de la pena de prisión. Y téngalo presente, el trabajo penitenciario para efectos de esta ley, el realizado por la persona condenada bajo régimen penitenciario dentro o fuera del establecimiento penitenciario. El trabajo penitenciario será voluntario y deberá ser desarrollado en los términos señalados en la Ley del Sistema Penitenciario Nacional y su reglamento, la Ley de Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad. El trabajo penitenciario para efectos de redención judicial de pena será considerado como actividad propia del establecimiento penitenciario u obra pública, o sea, dentro de lo que necesite la cárcel, claro, u obra pública. ¿Sí? U obra pública. Que la gente dice que lo saquemos, hacer las carreteras. Como cuando Carías. Claro,
O sea, el componente es Andan encadenados, pero haciendo Pero es que el trabajo. ¿sabe qué sucede? Y aquí yo quiero también decir por qué hablo de abandono estatal en el sistema carcelario. El trabajo penitenciario en el Código Penal derogado era una pena. Pero ¿qué sucedía? Allá mandaba a solicitar el alcalde de un municipio 20 personas privadas de libertad para que le ayudaran en la construcción de una escuela. No hay seguridad. No hay elementos de seguridad. Solo tenemos 2 agentes para que le den seguridad a 20. Entonces, si no hay la capacidad estatal para brindarle seguridad, recordemos que las cárceles también son para proteger a la sociedad y en eso estamos conscientes. Claro. Entonces, realmente el Estado debe prestar mayor atención en instruir hombres y mujeres que den una verdadera seguridad penitenciaria en cantidad y en calidad. Y miren que ese trabajo... respeto a derechos humanos. Sí, ese trabajo penitenciario... El trabajo penitenciario para efectos de redención judicial de la pena será considerado como actividad propia del establecimiento penitenciario u obra pública y por lo tanto será remunerado en base a lo establecido en la ley del sistema penitenciario nacional. O sea que aparte de que sirve para reducir la pena, se le va a pagar por ese trabajo. Eso ya comenzó. Fíjese que ayer, y yo también lo decía en el programa anterior, hay un grupo de personas privadas de libertad que el instituto actualmente le gestionó para que realizara labores con Serna y están percibiendo un salario. Entonces, es posible crear estas fuentes de trabajo haciendo coordinaciones interinstitucionales, ¿verdad? Para que cuando egresen del sistema penitenciario, el tratamiento post sea un éxito. Renato, y sumado a esto, y no sé si me le adelanto, también la importancia de la educación. Personalmente, y aquí igual que el abogado, ¿verdad? No podemos dejar por fuera las experiencias judiciales que hemos tenido y una persona privada de libertad, abogada, estoy privado de libertad, estoy próximo a terminar mi educación universitaria, voy a estar tanto tiempo acá privado de libertad, pero yo quiero al salir ser útil y le gestionamos todo lo necesario para que finalizara su educación, vino a la Universidad Autónoma, hizo sus exámenes, hizo su defensa de tesis y estando en privación de libertad egresó de la universidad, obtuvo su título y cuando ya fue puesto en libertad, este hombre, ¿qué hizo? Creó su microempresa. Y exitoso. Actualmente también sé que hay un convenio en Ceiba, que hace unos días recientes se celebró un convenio del Instituto Penitenciario con el Centro Universitario Regional allá del norte. ¿Para qué? Para que las personas no pierdan esa oportunidad. Y aquí también, sumado a esto, Renato, en la redención de pena por lectura y por trabajo, también está la instrucción penitenciaria. Y aquí sí yo quiero invitar para que los familiares sean réplica de estas acciones que se están haciendo, ya que la redención se redimirá 3 meses por cada año de educación finalizado, en educación primaria o media, y que no es que solo lo van a ir, no, lo van a aprobar satisfactoriamente. También se le van a redimir 10 días por cada unidad valorativa a aquel que esté cursando una carrera universitaria y que la finalice, ¿verdad? Satisfactoriamente. De igual manera, se le va a redimir 3 meses a aquella persona que obtenga un título técnico. Eso es algo que se hace también a raíz de las acciones que Infop ha estado haciendo. Y más allá también, Renato, yo aquí sí quiero que veamos el proyecto de ley de redención judicial de la pena de prisión, no como un asunto político partidista. Creo que hacemos el llamado para que los 128 diputados de nuestro honorable Congreso Nacional, yo escuchaba decir a algunos diputados de las diferentes bancadas, vamos a estar de acuerdo con aquellos proyectos que favorezcan la institucionalidad y el bienestar de la población hondureña. Y allá adentro hay personas privadas de libertad que son hondureños, no son militantes activos de X o Y partido político, porque recordemos que tienen suspendido el ejercicio al sufragio, pero sus familias necesitan que esos hombres y mujeres al salir en libertad estén listos para ser reinsertados social y laboralmente. Creo que debemos ponernos de acuerdo, por favor, cuando el abogado Barrios presente el proyecto, que haya consenso. Muy bien, vamos a la pausa
Voy a leer un mensaje que me llega del coronel Agustín Avelar y nos falta también otra sección con mensajes del público para concluir este frente a frente que me parece ha sido muy educativo, muy informativo. Estoy plenamente satisfecho. Es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Continuamos con más mensajes. Buenos días. Un plan debe incluir, número 1, mano dura a las penas. 2, separación de reos por delitos. 3, granja, cosechar lo que consumen. 4, programas de educación y ejercicio para que se logren reintegrar a la sociedad. Ahora va a ser mejor. Ahora va a ser mejor estar preso que libre porque hasta me van a educar gratis el Estado, qué bonito. Gratis porque afuera no tengo recursos para educarme. Va a haber más delincuencia para ir a la cárcel y salir intelectual gratis y hasta ingresos voy a tener que no los tengo estando libre. Bienvenido a la cárcel. Renato y los privados de libertad que no pueden leer y escribir, que les enseñen a leer y a escribir primero. Esa naturaleza. El último mensaje. En Twitter comparten, Adrián Zúñiga, buenos días, a los privados de libertad se les debe dar rehabilitación, si bien es cierto ocupamos que haya orden y que de igual manera tengan restricciones, pero que se les respete, ellos también son seres humanos. Y yo leo el último mensaje que es del coronel Agustín Avelar. La seguridad penitenciaria es parte de la administración del sistema penitenciario. El rigor es la aplicación de la seguridad, la administración vela por todo, reclusión, rehabilitación y reinserción. Dos aspectos diferentes. Ellos hablan de administración general, no de cómo debe ser la seguridad penitenciaria. Bueno, es el criterio del coronel Agustín Avelar. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Bueno, son las 9 ya. Gracias, abogado Ramón Vargas. Muchas gracias. Es un placer haberlo tenido. Igualmente que la abogada Sandra Renato. Y solo Rodríguez. recordar, las mujeres privadas de libertad también están en emergencia en el sistema penitenciario. Así que la invitación para que las actuales autoridades y la intervención preste especial atención a ese encierro prolongado que hay en Támara. Gracias, abogada. Gracias a todos. Buenos días.